televidentes, bienvenidos una vez más a Signos Vitales, el espacio para hablar de promoción y prevención de la enfermedad. Precisamente hoy hablaremos de triaje. Nos acompaña Tatiana Andrea Restrepo, ella es enfermera jefe del Hospital de Andes. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias por la invitación a UPAN de Andes. Hoy estamos acá que vamos a hablar sobre la clasificación del triaje en el servicio de urgencias. Bueno, entremos entonces en materia y expliquémosle a los televidentes qué es el triaje y también cuál es su importancia en el contexto hospitalario. Bueno, el triaje es un sistema de selección y de clasificación de los pacientes que ingresan al servicio de urgencias basado en la resolución 5596 del año 2015 y esto es basado según a sus necesidades terapéuticas. Bueno, ¿y cuál es entonces el objetivo principal del triaje? Si hablamos de que es una clasificación, ¿cuál es entonces ese objetivo que se debe cumplir con el triaje? Sí, el objetivo es que permite una gestión del riesgo clínico, así también para manejar adecuadamente la clasificación del paciente y los tiempos de espera y los tiempos de clasificación en el servicio de urgencias. Bueno, ahora bien, entonces hablemos cómo es que se realiza esa clasificación, porque ahora también podemos hablar un poco de los colores, cómo se hace entonces la clasificación del triaje para nosotros comprender qué viene a ser una emergencia, qué puede dar un poquitico más de espera. Sí, listo, entonces son cinco tipos de clasificación del triaje. Traje 1, clasificado como una emergencia, maneja el color rojo, el tiempo estimado de atención es inmediato. Traje 2 maneja el color naranjado, que es una atención urgente. El tiempo estimado de atención es en menos de 30 minutos. El traje 3 es el color amarillo, el tiempo estimado es en menos de 6 horas. El traje 4 es el color verde, el tiempo estimado es en menor a 8 horas. Y el traje 5 es la atención que, como dije anteriormente, es el color azul y el tiempo estimado de atención es el tiempo que damos por consulta prioritaria o por consulta externa. Bueno, ¿qué ejemplo también podríamos darle a nuestros televidentes de acuerdo al triaje? ¿Qué enfermedades podríamos encontrar en estos espacios? Claro que sí. Bueno, en el triaje 1, como es clasificado como una emergencia, entonces presentar paro cardiorrespiratorio, presentar dificultad para respirar severa, presentar quemaduras severas, presentar intoxicaciones, presentar pérdida de algún miembro o algún órgano. Sus necesidades para la atención del triaje 2 son presentar dolores severos, presentar fracturas, presentar heridas que requieran sutura. En el triaje 3 tenemos dolor de cabeza o algún otro síntoma que no sea severo. También tenemos el brote súbito por el consumo de alimentos. También tenemos los niños en estado de desnutrición. En el traje 4 sus necesidades para la atención son síntomas intensos de infecciones urinarias, también tenemos infecciones respiratorias en mujeres embarazadas, niños y adultos mayores, presentar amigdalitis o otitis. En el traje 5, dolores musculares o articulares que no sean muy intensos, ¿cierto? Infecciones vaginales, gripa en adultos mayores. Exacto, es importante identificar cuáles son esas enfermedades que encontramos en el triaje para también conocer cómo es la labor de la persona que realiza el triaje dentro de un hospital. Hablemos entonces un poco de eso, cómo es que se clasifica al paciente teniendo en cuenta entonces estos síntomas, qué se le comunica al paciente específicamente en el triaje. Listo, en el momento en el que el paciente ingresa al servicio de urgencias y es pasado por el servicio del triaje, se tiene primeramente la toma de signos vitales, que es la toma de la frecuencia cardíaca, la toma de la frecuencia respiratoria, la toma seriada de presión arterial, temperatura. También se recopilan como todos los síntomas y todo lo que siente el paciente en el momento y ya ahí la persona que está adecuada, la profesional para presentar el triaje, es la que clasifica el tipo de triaje según su necesidad terapéutica del paciente. Bueno, mientras estás realizando esta valoración del traje, se ha identificado, digámoslo de esta manera, insensibilidad por parte de los pacientes por su urgencia, por su dolor, por su molestia, y saber que pasar por el triaje es
darle como una espera más o pasar inmediatamente a la atención. Sí, se ha presentado y muy importante eso que acabas de decir, porque hay que tener en cuenta de que como es una clasificación, hay que también la comunidad tener en cuenta de que los pacientes tenemos que ser conscientes de que qué es una urgencia, conocer cada clasificación para así poder ser una atención más eficaz en el servicio. Teniendo en cuenta la categorización del triaje, ¿cuál es entonces el objetivo principal de este? Bueno, un traje bien logrado optimiza y disminuye los recursos del hospital, ¿cierto? También disminuye el flujo de los pacientes en este servicio, también disminuye y ayuda a la atención tanto médica como auxiliares de enfermería en el servicio de urgencias y disminuye las tareas en el transcurso del turno de todo el equipo de salud. Es decir, entonces evita que los pacientes se acumulen en el servicio de urgencias, comprendan que si no es una urgencia pueden pasar a consulta externa. Sí, tener en cuenta de que porque vaya al servicio de urgencias no se le va a negar la atención, simplemente es tener en cuenta cuál es la clasificación según a su necesidad patológica Y la prioridad. Y igualmente se le va a generar la atención, pero con una consulta diferente y no internamente a la del servicio de urgencias. ¿Quién realiza esta sensibilización? ¿Quién es el personaje encargado dentro del hospital de explicar el tema del triaje y de dar a conocer también este tema a los pacientes? El personal adecuado para hacer el servicio del triaje es la enfermera titulada y el médico general. ¿Este profesional está constantemente dentro del servicio de urgencias o se hace una valoración varias veces en el día? ¿Cómo es esta labor? Sí, el personal médico hace en la mañana, de 7 a 10 de la mañana, hace el servicio del triaje y ya después de que el médico termina este servicio del triaje, continúa con ya la enfermera jefe, que es la que continúa en el transcurso del día haciendo el triaje. Y se hace una valoración durante el día de cuántos pacientes ingresaron a hacer el triaje. Sí, queda un registro en el programa pues, del hospital, queda un registro interno de cuántos pacientes se atendieron en el día, cuántos se clasificaron por diferentes tipos, traje 1, traje 2, traje 3, y también a cuántos se mandan por consulta prioritaria, porque solamente hay como una cantidad específica de quienes se manda por consulta prioritaria y los últimos ya pues sí se le da como para que consulte por consulta externa. Bueno, y esta labor solamente la realiza la persona encargada de dar conocimiento del triaje o hay otros profesionales que apoyan también la valoración en el triaje. Sí, en el servicio de urgencia tenemos un equipo muy capacitado para generar también este servicio, hay auxiliares de enfermería que también prestan como esa atención para ayudarnos con el flujo de los pacientes porque sí se ha demostrado y presentado mucha demanda de pacientes y entonces este personal nos ha ayudado mucho con y se ve pues el flujo porque también entienden qué es prioridad y qué no es prioridad. Exacto, para eso también se hacen como campañas constantes dentro del hospital para que se mantenga esa sensibilización. Sí, hay veces, pues personalmente yo me mantengo mucho en el servicio de urgencias y soy la que le digo a los pacientes que deben de reconocer y deben de tener paciencia porque hay pacientes que sí son más urgentes, ¿cierto? Entonces hay veces la comunidad no entiende un poquito de por qué me atienden a mí tan rápido y a él no, entonces por eso es que estamos haciendo esto, para poder que ellos puedan identificar cuál es el riesgo y qué es vitalidad para un paciente. Bueno, usted ahora nos comentaba que se hace la toma de los signos vitales, pero ¿qué otra información se recopila durante la toma del triaje? Sí, en esta toma del triaje también se recopila el nivel de urgencia, ¿cierto? Y las categorías sintomáticas con las que llega el paciente. Tengo varios días de cuadro clínico de dolor abdominal, tengo daño de estómago, tengo cefalea, ¿cierto? Entonces ya la persona encargada es como la que diagnostica y clasifica si en realidad eso sí es una atención prioritaria o atención vital. Es una función entonces
esencial por parte de estos profesionales dentro del triaje, porque allí también se puede identificar cuáles son esas enfermedades que es generalizadas dentro de un municipio, dentro de una localidad, que de pronto no sea como una constante, o de qué manera empezar a atender esos síntomas constantes que se están evidenciando dentro del servicio de urgencias. Sí, nos damos cuenta de que hay mucho paciente pues, con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, entonces son enfermedades, y también obviamente optimizamos mucho la atención del adulto mayor. Todo el adulto mayor que también llegue al servicio del triaje y presente alguna necesidad terapéutica, se le genera la atención por el servicio de urgencias. No se manda tanto a prioritaria porque igual la prioridad está también en que ya es un adulto mayor y ya podemos identificar también el resto de las necesidades que llegan al servicio, como fracturas, sangrados severos, esas sí ingresan como prioritarios, sí, como una atención inmediata. La correcta clasificación o el correcto triaje, ¿de qué manera beneficiaría tanto al paciente como también al centro de salud o al hospital? Sí, yo pienso que una buena clasificación del triaje, una buena selección de la necesidad terapéutica del paciente beneficia a la comunidad y al paciente tanto en el tiempo de espera. Yo pienso que el tiempo de espera es lo que más hace y genera como congestión en el servicio de urgencias. También para que puedan identificar como, yo tengo esta enfermedad, bueno, no creo que por esa enfermedad a mí me atiendan en el servicio de urgencias, entonces no voy a ir, sino que voy a ir mejor a consultar por la segunda entrada del hospital, que sería para consulta externa, ¿cierto? ¿Y cómo beneficiaría al hospital? Yo pienso que habría menos flujo de pacientes en el servicio de urgencias, los médicos tendrían una mejor captación pues como de esa enfermedad del paciente y también habrían como menos tareas para realizar en el turno. No quiere decir que no podamos como estar acelerados o tener muchas cosas que hacer, sino como medir los tiempos para que todos tengan una buena atención en el servicio de urgencias. Hablando precisamente del tiempo, ¿cómo se hace esta medición del tiempo? Porque cuando hay una emergencia en el hospital, pues puede que el tiempo se demore un poquitico más de acuerdo a la complicación, o si el paciente requiere no solamente el médico, sino que requiere otros profesionales para atender el tema. Entonces, ¿cómo se trabaja el tema del tiempo para que los pacientes desde afuera, los que están esperando, también comprendan el tema de la emergencia? Sí, cuando entra una persona para una necesidad de emergencia, se optimiza la emergencia hasta que la emergencia no sea totalmente atendida. Obviamente ya pues la persona de afuera, la que está en triaje, va a dar el aviso de que hay una emergencia, que el tiempo de espera se va a prolongar un poco, pero que igualmente pues se le va a generar la atención, sino demostrando de que ingresó una emergencia más prioritaria pues. ¿Cuáles serían entonces esas recomendaciones que también debe tener en cuenta el paciente a la hora de dirigirse al triaje? Porque muchas veces por la emergencia olvidamos los documentos, olvidamos incluso un acompañante. Hablemos un poco de eso. Recomendaciones cuando ingresan al servicio de urgencias, siempre tener presente la cédula de ciudadanía, porque con la cédula de ciudadanía se le va a generar la atención. Se han presentado pues complicaciones porque no atienden al usuario, porque no traen, y para la cédula se debe generar un ingreso en el sistema para poder que a los médicos les aparezca, le genere la atención y ellos puedan llamar al paciente a ser atendido al servicio de urgencias. También tener en cuenta, es muy importante, como dije anteriormente, saber la clasificación, los colores y cuáles son los tiempos de atención para que cuando lleguen al servicio de urgencias ya tengan en cuenta qué tiempo tienen que esperar y ser más pacientes en ese tema del tiempo, porque a todos queremos priorizar la atención, pero sí identificar cuáles son las patologías o las necesidades terapéuticas que cada usuario necesita en ese momento. ¿Qué sucede dentro de urgencias? ¿Se puede llevar un acompañante o no es permitido? En el servicio de urgencias, cuando ingresan adultos mayores, solo es permitido un acompañante por paciente. Solo hemos tratado de que sea una persona por paciente,
porque como anteriormente te mencioné, el flujo de pacientes es bastante en el servicio de urgencias, entonces para no gestionar mucho desorden dentro del hospital, dentro del servicio de urgencias, que sea solamente un acompañante. Bueno, tenemos conocimiento que el servicio de urgencias es las 24 horas, entonces, ¿quién es ese profesional que realiza también ese traje de manera nocturna? Listo, comunidad, hay que tener en cuenta que en el servicio de urgencias hay servicio de 24 horas, correcto. También hay que tener en cuenta de que no hay una persona ahí situada en ese espacio que es clasificado para este servicio del traje, sino que directamente lo hace un personal de médico general, lo hace dentro del servicio de urgencias. Él es el que le llega como el paciente del sistema y él es el que llama directamente desde el consultorio y el paciente ingresa y ahí es donde se le va a generar la atención en ese servicio de la noche. Bueno, también es importante hacer ese llamado a los televidentes. Quienes presenten un malestar, una dolencia, aprovechar y consultar de manera externa y no dejar hasta el último momento cuando la enfermedad o el malestar ya se siente más grave, para que evitemos precisamente los colapsos y que las enfermedades se agraven. Sí, es correcto. Debemos de tener en cuenta eso, de que si sentimos un síntoma lo debemos de identificar inmediatamente y también bajar al servicio de urgencias y para que su atención sea priorizada y sea atendida adecuadamente por los profesionales que tenemos en el hospital y también para no generar como ese flujo de pacientes en el día o en cualquier momento pues que cuando el usuario quiera bajar poderle generar esa atención. Listo. Televidentes, para conocer más de este tema, para conocer más del tema del triaje, vamos a un videíto y ya regresamos con este tema tan importante para que ustedes identifiquen cómo es el triaje, de qué manera es la atención y también el tiempo estimado para que esta sea correcta. Ya regresamos. Triaje, clasificación de urgencias, resolución 5596 de 2015. Triaje 1, atención inmediata. Personas con dificultad respiratoria severa, compromiso severo de signos vitales u otras condiciones que amenacen la vida. Triaje 2. Atención en los siguientes 30 minutos. Paciente que tiene un problema que amenaza su vida, pérdida de extremidad u órgano. Triaje 3. Atención en las siguientes 12 horas. Paciente estable, en condiciones que pueden convertirse en una emergencia de no ser estudiadas. Triaje 4. Atención en las siguientes 24 horas, consulta prioritaria. Paciente que presenta condiciones médicas que comprometen su estado general de salud, no representan un riesgo evidente para su vida o la pérdida de una extremidad u órgano. Triaje 5. Solicitar cita por consulta externa, direccionar a IPS. El paciente presenta una condición clínica relacionada con problemas agudos o crónicos y no representa un riesgo evidente para la vida o la funcionalidad de extremidad u órgano. Ayúdanos a distinguir entre una urgencia y algo que no lo es. Cuando acudimos al servicio de urgencias sin necesitarlo, obstaculizamos la atención de otras personas que sí lo necesitan.
Una emergencia es la condición de salud que compromete la vida del paciente y que requiere atención médica inmediata. Por ejemplo, paro cardiorrespiratorio, fracturas abiertas, heridas por armas, entre otros. Una urgencia es la condición de salud del paciente que, a pesar de estar estable, puede desmejorar si no se actúa. Por ejemplo, fracturas cerradas, apendicitis, crisis asmática, entre otros. Una consulta médica domiciliaria es la condición de salud del paciente que no compromete su estado general ni representa un riesgo evidente para su vida. Por ejemplo, amigdalitis, resfriado común, gastroenteritis, entre otros. En cualquiera de estos casos, Emermédica estará contigo protegiéndote para que tengas un médico siempre a tu lado. Emermédica, porque tu salud nos mueve. Es una situación repentina o inesperada que todos podríamos tener. Y requiere atención médica inmediata al estar en peligro inminente la vida de las personas. Frente a una emergencia de salud, tienes derecho a recibir atención inmediata en cualquier establecimiento de salud, sea público o privado. Ten en cuenta que en estas eventualidades está prohibido que te exijan pago o documento alguno para atenderte. Recuerda que el parto también es considerado una emergencia y debe ser atendido con prioridad, al estar en riesgo la vida de la madre y el niño por nacer. Bueno, y con este video reafirmamos cómo debe ser la clasificación del triaje, los colores y el tiempo de la atención para que ustedes lo tengan en cuenta también en casa. Es importante también tener en cuenta la resolución que abarca el triaje, ¿cierto? ¿Cuáles son las responsabilidades de esta resolución? ¿Cuándo se expide y qué nos dice? Listo. Esta resolución es la 5596 del año 2015. Invito a toda la comunidad para que se tomen el tiempito de ir, leerla, buscar, leer, mirar cuáles son como las condiciones, también tener en cuenta de que esta clasificación se hace a nivel nacional, no simplemente en el hospital de acá de Andes. Todos los hospitales deben de regir como con esta misma resolución, manejar los mismos tiempos, los mismos colores. También invitar a la comunidad a que identifique, como le dije anteriormente, identifique cuál es su necesidad terapéutica, si en realidad sí necesita esa atención urgente en el servicio, y también tener en cuenta y tener mucha paciencia los tiempos de espera, que es muy importante porque a todos los usuarios y la comunidad se le va a generar la atención, pero sí manejar como esos tiempos para que el flujo de pacientes y toda la atención en el hospital sea eficaz. La necesidad de conocer la resolución también invita a los hospitales a mostrar de manera visible, grande, el triaje, su clasificación y los tiempos, y también detallar cuáles son esas enfermedades para que los pacientes lleguen, miren y se sientan identificados qué es lo que tienen, qué es lo que sienten y comprendan desde el inicio, desde la llegada al centro de urgencias, cuál es el tiempo estimado para que tengan en cuenta también cuánto tiempo deben esperar. Sí, en el servicio de urgencias del Hospital de Andes contamos con un aviso muy amplio y muy colorido para poder que la comunidad pueda leer cuando está sentada esperando en el tiempo de espera cuáles son las necesidades y cuáles son los tiempos para que se le genere la atención en el servicio de urgencias. Tatiana, tampoco queremos limitar a los televidentes para que no visiten el centro de urgencias, esa tampoco es como la finalidad de este espacio, es generar conciencia, pero también que entiendan cuál es esa necesidad, como usted decía, esa urgencia, para también tener en cuenta que es importante consultar constantemente, evitar la automedicación, evitar hacerse un tratamiento desde casa sin saber realmente cuál es la enfermedad que tiene. Sí. Es importante que si yo sé que yo ya siento un síntoma, no dejarlo pasar, simplemente inmediatamente yo siento el dolor, siento la necesidad de que me vea un médico, bajar al servicio, dependiendo la clasificación, ¿cierto? Pedir la cita por consulta prioritaria, por consulta externa, o si es gravedad o si es de vital, ir al servicio de urgencias.
Bueno, entonces unas recomendaciones finales de este espacio que debemos tener en cuenta tanto los pacientes, los médicos, incluso quienes están realizando el triaje. Sí, es muy importante. También algo muy importante que te iba a decir es que si nosotros no tenemos la necesidad de bajar al servicio de urgencias, no es algo vital, no bajando no quiere decir que no se le va a generar la atención, sino que simplemente esa persona que no tiene esa necesidad le puede dar ese espacio a otra persona que en realidad sí tiene esa necesidad vital de colocar algún tratamiento, de realizar un rayos X, de realizar un procedimiento terapéutico. Bueno, hablemos también brevemente cuáles son esas alianzas que desde el centro de urgencias se crean. Si llega una emergencia, si atiende desde el hospital, se identifica que es algo prioritario, pero que dentro del hospital no están como los profesionales o las posibilidades para atenderlo inmediatamente, ¿qué se hace? Porque hemos escuchado también que las personas se remiten, que tienen como alianzas con otros centros hospitalarios. Sí. En caso de que llegue una emergencia, que sea una emergencia inmediata, una emergencia vital, se genera la atención inmediatamente, se genera la atención, hay personal muy capacitado para esta atención, médico general, enfermera jefe, auxiliares de enfermería, siempre hoy la atención es prestada totalmente a la persona inmediata en caso de que no se pueda generar totalmente la atención en el servicio de urgencias, por lo que tenemos que entender que somos un nivel 1, ¿cierto? Está el servicio de referencia y contrarreferencia, que es la que se encarga de montar al paciente para que lo remita y lo reciba otra institución donde sí haya como ese tipo de necesidad terapéutica y lo puedan atender en esa otra institución. Ese tiempo de atención en la otra institución, ¿cuál puede ser? Eso es dependiendo como también de la necesidad del paciente, de que hayan camas en esa otra institución, también dependiendo del transporte que tengamos acá, pues el servicio de ambulancias, que estén las ambulancias disponibles. Sí, es más que todo eso, como en el tiempo de espera de más que todo de que nos acepten allá en el otro servicio. Muy importante también tener en cuenta a toda la comunidad y a todos los pacientes de que las remisiones que por ejemplo se aceptan en el transcurso del día 5 de la tarde, la remisión solamente va a salir a las 6 de la mañana. Todas las remisiones van a salir a partir de las 6 de la mañana. Súper comprensible. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, televidentes. Hoy en Signos Vitales hablamos de triaje, cómo se clasifica y esperamos que todos hayan sido conscientes de este tema tan importante. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, a UPAM, por la invitación y estamos para servirles. Bueno, televidentes, y los invitamos para que sigan sintonizados en Signos Vitales. Nos vemos la próxima semana.